Bienvenidos de nuevo a otra clase de logaritmos. En esta clase vamos a trabajar o vamos a hablar acerca de los logaritmos comunes y los logaritmos naturales o logaritmos neperianos, ya que también se conocen de esta manera. Primero vamos a hablar del logaritmo común. Cuando hablamos de un logaritmo común, me están hablando de un logaritmo en base 10, que normalmente escribimos de esta manera. Escribimos logaritmo, voy a escribir cualquier valor aquí, un valor X, es lo mismo que tener logaritmo en base 10 de X. Pero por lo general nosotros lo encontramos escrito de esta forma. Como aquí no aparece explícita la base que se está trabajando, sino aparece así, simplemente, solo, sin el valor de la base. Todos debemos entender entonces de aquí en adelante que ese valor que tengo, aunque no aparezca, va a ser 10. En este momento es pertinente analizar que cuando yo voy a hallar logaritmos de este tipo, en las calculadoras científicas siempre encontramos una tecla que aparece de esta manera, log. Entonces, estas teclas que aparecen en una calculadora científica me permiten encontrar el valor de cualquier logaritmo en base 10. Digo cualquiera porque vamos a ver más adelante en unos ejemplos que hay unas restricciones, pero esto depende de en qué valores está definida mi función logarítmica. Entonces, en este caso, esta tecla en calculadoras convencionales que más se usan siempre va a aparecer y siempre la voy a poder usar para encontrar esos valores. Entonces, las dos calculadoras más comunes son las que se muestran ahí y estas calculadoras contienen las teclas específicas para hallar el logaritmo en base 10. Entonces, vamos a trabajar ahora algunos ejemplos con logaritmo en base 10 y la idea es que de acuerdo a la calculadora que ustedes manejen, vayan haciendo el ejercicio usando esa tecla, aunque también lo voy a explicar mirándolo desde la forma exponencial, si es fácil y es posible. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, tenemos logaritmo en base 10 de 1. Ya sabemos por lo que acabamos de mencionar que aquí diría base 10. Entonces el logaritmo en base 10 de 1, el logaritmo en base 10 de 10 y el logaritmo en base 10 de 5. Mirando estos ejemplos podemos determinar que estos dos primeros, este y este ejemplo, son muy sencillos teniendo en cuenta dos propiedades que ya habíamos trabajado en una clase anterior. En un video anterior habíamos hablado de estas dos propiedades específicamente. La primera, que es esta, me dice que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Y recordemos que eso tiene un motivo desde la forma exponencial, y es que todo número, en este caso 10 elevado a la 0, es igual a 1. Recordemos que el logaritmo lo que haya es ese exponente. ¿Listo? Ahora, el siguiente ejercicio me decía también por parte de esa propiedad, la segunda que tenemos aquí, me dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Cómo así? Pues aquí tenemos base 10 y tenemos en el argumento también 10, cuando base y argumento son iguales, el exponente va a ser 1. ¿Y cómo lo mencionamos? Porque 10 elevado a la 1 da 10, que es el mismo número. Mientras que en este ejemplo, pues ya no va a ser tan inmediato, porque me va a dar un número decimal. Pero, como les mencioné hace un momento, en su calculadora, en cualquiera de las dos que les mencioné, vamos a encontrar esta función en una tecla y me va a dar cualquier valor. En este caso, si tomamos la tecla logaritmo y hallamos el logaritmo de 5, vamos a obtener aproximadamente, entonces voy a colocar aquí, aproximadamente 0,699, aproximadamente, porque ya sabemos que es un valor con más cifras decimales. Entonces ya podemos comprobar que ese es el uso que le damos al logaritmo común y cómo lo podríamos utilizar con la calculadora también. Tenemos las dos opciones dependiendo del ejercicio.
Entonces, ahora vamos a hablar de otro tipo de logaritmo que es el logaritmo natural o logaritmo neperiano. Tenemos el logaritmo natural, que vamos a recordar aquí algo muy importante, y es que un logaritmo natural es un logaritmo cuya base es e. Voy a escribirlo acá. Cuando ustedes encuentran el logaritmo natural, es más conocido o escrito de esta manera, ln. Entonces aquí para cualquier número, logaritmo natural de algún número, es lo mismo que escribir logaritmo en base e de x. Tan solo que por lo general esta expresión no se usa de esa manera, sino que lo abrevian así. Pero ya todos debemos conocer que cuando me aparece esta función o escrito de esta manera, lo que significa es que mi base es e. Y aquí cabe recordar que e es simplemente un número. Un número que tiene un valor específico, es un número irracional cuyo valor aproximadamente es 2,718, ¿cierto? Pero como es un número irracional puede tener o tiene, perdón, cifras decimales infinitas. ¿Listo? Es un número infinito. No tiene ningún periodo, sino simplemente cumple las características de un número irracional. Esa sería la base que tenemos en este logaritmo, pero como lo dije ya anteriormente, normalmente podemos escribir o aparece en todos los lugares escritos de esta manera. Logaritmo natural de un número. Igual que en el logaritmo común o de base 10, encontramos una tecla específica en las calculadoras científicas. También vamos a mostrar aquí las dos más comunes, entonces aparecería de esa manera en una tecla que simplemente podemos usarla para hallar cualquier valor, también con sus restricciones. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí algunos ejemplos que podemos usar en el logaritmo natural. Tenemos el logaritmo natural de 1. ¿Qué pasa aquí? Nos lo vamos a imaginar escrito en esta forma. Logaritmo en base e, voy a hacerlo acá, logaritmo en base e de 1. No siempre lo tenemos que pasar acá, es simplemente para que ustedes puedan visualizar una propiedad de la que ya hemos hablado. Y hemos dicho que si aquí hay cualquier base, ¿cierto? ¿Cuál es el exponente para que mi resultado sea 1? Sería 0, porque e elevado a la 0 es igual a 1. Todo número diferente de 0, ¿no?, que esté elevado a la 0 equivale a 1. Entonces mi resultado aquí sería 0. Vamos a verlo de esta manera. Logaritmo en base e de e. Y también ya por una propiedad mencionamos que un logaritmo en cualquier base, con sus restricciones obviamente, que tenga aquí la misma base y el mismo argumento, su resultado va a ser 1. Y esto ocurre porque e elevado al exponente 1 es lo mismo que tener e. Mi resultado entonces sería el exponente que es igual a 1. Así, estamos recordando aquí, tengamos en cuenta que son dos propiedades de los logaritmos que ya hemos venido trabajando, tan solo que en este momento lo estamos trabajando con la función logaritmo natural. Y esto lo hice en un proceso largo solamente para que ustedes observaran cómo se comportaban las propiedades, pero recordemos que ni en nuestra calculadora ni normalmente en la notación de los libros la encontramos así, sino como logaritmo natural. Y aquí es importante también nombrarlo porque en este momento, para este próximo ejercicio, vamos a utilizar nuestra calculadora y como se los dije al iniciar, cuando les mostré dos tipos de calculadoras convencionales, esta es la manera como va a aparecer esa función en la tecla, LN. Vamos a revisar este ejercicio, entonces los invito para que todos tomemos la calculadora, vamos a oprimir esta tecla y vamos a decirle logaritmo natural de 5. Y así miramos su resultado. Quedando entonces
de esta manera. Logaritmo natural de 5, colocamos aproximadamente, ya que tiene pues más cifras decimales, pero pues vamos a aproximarlo. Aquí coloqué 3 cifras y este sería su valor. ¿Listo? Espero que ustedes hubiesen hecho la práctica con su calculadora para que verifiquen estos resultados y podamos usarlo posteriormente en la elaboración de tablas para funciones, entre otras cosas. Vamos entonces a terminar con 2 ejemplos fundamentales utilizando los 2 logaritmos que utilizamos hoy. Ya para terminar, entonces mostramos aquí una comparación de 2 aspectos importantes sobre ambos tipos de logaritmo. El logaritmo común, que es base 10, y el logaritmo natural, que es base e. Concluimos que esta es la forma como la debemos escribir y ya vimos en la calculadora cómo aparece cada una de ellas. En este ejemplo que coloqué aquí específicamente para ambos, si nos damos cuenta, este valor que está aquí escrito dice logaritmo en base 10 de menos 1 y logaritmo natural de menos 3. Los invito a que lo digitemos en la calculadora para darnos cuenta del resultado que aparece en ella. Cuando lo hagamos va a aparecer un error en mi calculadora. Ya me va a decir que no lo puede calcular en ninguno de los dos. Y esto tiene un motivo. Y lo vamos a repasar o a estudiar muy bien al momento de trabajar la tabulación y el análisis de la gráfica de una función logarítmica de este tipo. Recordemos que el objetivo es que vamos a realizar el estudio completo de la función logarítmica llegando a una función de la forma y o f de x, que también lo puedo escribir así, igual a logaritmo en base a de x. Y allí pues vamos a ver las restricciones que debe tomar esta x para que mi función se pueda definir. Entonces lo voy adelantando de alguna manera y es precisamente que este valor o este argumento, cuando yo vaya a tabular, no puedo asignarle valores negativos, ni siquiera valores igual a 0. Si hacemos el intento aquí también con 0 y aquí con 0, nos vamos a dar cuenta que también me va a decir que hay un error. Entonces, tengámoslo presente para el momento de ese análisis y es que este argumento no va a poder tomar valores ni negativos ni 0, o sea que va a tener que ser mayor que 0. Esa es la restricción más importante para las funciones que vamos a analizar de este tipo. Entonces espero que hayan comprendido esta clase, que por favor hagamos uso de estas funciones. No sin antes voy a terminar mencionándoles que una de las calculadoras que le mostramos ahí tiene más funciones adicionales, ¿cierto? Con ella me va a facilitar hallar más logaritmos. Entonces también en otra clase, cuando hablemos de logaritmo en otras bases, va a ser útil algo que vamos a mencionar sobre el cambio de base, que también va a ser parte de otra clase. Entonces espero que practiquen y que esto funcione y sirva para lo que queremos hacer, que es analizar la función logarítmica desde su gráfica y todas sus propiedades.